Dios los bendiga a todos mis hermanos y amigos. Le doy gracias al Señor por permitirme nuevamente poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Por algunas razones no habíamos podido hacerlo, pero pues a partir de ahora, con la ayuda del Señor, volveremos otra vez a recapitular el estudio que estábamos llevando a cabo del libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 8, que es la apertura del séptimo sello, que abre un nuevo paquete a las 7 trompetas. Es decir, el séptimo sello abre nuevamente ese capítulo de juicios llamado las 7 trompetas. Pero antes quisiera recapitular el final del capítulo 6 para ponernos en contexto. Y el capítulo 6 termina con la apertura del sexto sello, donde dice textualmente, versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Este fue un clamor fuera de tiempo. Fue ese clamor, tanto como lo describe aquí, de los grandes y de los pequeños que se estaban escondiendo de la ira del Cordero. Pero fue un clamor ya tardío. Y así termina el capítulo 6 con la apertura del sexto sello. El capítulo 7 encontramos los dos paréntesis, y el primero de ellos habla sobre los 144,000 sellados que explicábamos que eran del linaje de las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Dios, que tiene el control de todas las cosas, sabe dónde están esos 12,000 de cada tribu. Sin entrar a la especulación ni nada de estas cosas, Dios sabe. Y si la Biblia, Apocalipsis, que es el libro por excelencia de la profecía, Dios tiene el control de todos estos detalles. Así que estos 144,000, explicábamos cuando estudiamos el capítulo 7, son de las descendencias del pueblo de Israel de cada tribu, los 12,000, y ellos se van a convertir en los predicadores de la gran tribulación, en los pregoneros de la palabra, en los mensajeros del mensaje de esperanza, de fe, del amor de Dios, porque en todo esto vemos cómo en medio de la ira Dios manifiesta su amor, manifiesta su gracia para salvación. No solamente Dios deja ver aquí toda su ira derramándose sobre la humanidad de manera justa, claro está, pero en medio de todo ello Dios muestra su misericordia, como dice el Salmo, que en medio de la ira Dios muestra su misericordia. Entonces el primer paréntesis tiene que ver con esos 144,000. Y el segundo habla del versículo 9 en adelante, aquella multitud vestida de ropas blancas, que no es otra de que hacen parte de todos aquellos que se han convertido o se van a convertir en la gran tribulación. Entran los mártires que van a morir por causa de su fe, por causa de creer en el evangelio que está siendo predicado en medio de todos estos juicios y de todos estos días terribles que van a venir, que el Señor lo describe en Mateo 24: y habrá tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá. Entonces esa multitud de ropas blancas no es otra que todos aquellos que se van a convertir en la gran tribulación. Y entonces eso ya nos da pie a comenzar el capítulo 8. Y el capítulo 8 comienza con un nuevo paréntesis. Decíamos y explicamos que un paréntesis
es un evento aislado de la línea que se venía tratando, del tema que se venía tratando. El caso capítulo 6 termina con la apertura del sexto sello y vienen los dos paréntesis, se aísla completamente del tema, pero ya en el capítulo 8 pues lógicamente es la apertura del séptimo sello, pero antes de ello encontramos un paréntesis y nos vamos a dar lugar para decir algo al respecto. Comienza diciendo el capítulo 8, versículo 1, dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio algunos lo atribuyen como un acto de consternación, digamos como previendo lo que se venía o lo que se va a venir después de esto. Entonces se hace como ese silencio, como ese expresando ese miedo, ese terror, esa consternación de lo que viene después de esto. Verso 2 dice: y vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron las 7 trompetas. Estos son los 7 ángeles que están aprestados para inmediatamente tocar cada una de las trompetas, y de hecho pues entendemos que cada trompeta será un juicio sobre la humanidad, un juicio que va a traer dolor y sufrimiento a aquella generación, a los moradores de la tierra, como lo describe Apocalipsis. Y quiero recordar que ese término moradores de la tierra hablan de todos aquellos que no quisieron creer en el Señor, de aquellos que hicieron caso omiso al mensaje del Evangelio y que cerraron tanto su mente como su corazón para no oír el mensaje del Evangelio, el mensaje de fe y de esperanza. Dicen los estudiosos que ese versículo 2 debería estar antes del versículo 6, porque precisamente están ahí ya los 7 ángeles aprestados para tocar cada uno de sus trompetas. El versículo 3 dice: otro ángel vino. Esto es lo que Juan está viendo. Dice otro ángel, aparte de los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esta es una visión, digamos, de ese lugar de adoración allá en el cielo. Recuerde que desde el capítulo 4, 5 y aún 6 vemos todo ese, escenario de adoración alrededor de quien está sentado en el trono, alrededor del Cordero, y allí está también lógicamente la presencia y la figura del Espíritu Santo. Entonces Juan ve en medio de toda esa visión de adoración, ve a un ángel que se para frente al altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. Recuerde que el incienso es una especie aromática que al quemarse expele un olor muy agradable, muy agradable. Lógicamente, dentro de la tipología, ese incienso es tipo de adoración, es tipo también de las oraciones de los santos. Entonces dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Alabado sea el Señor. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiero leer hasta el verso 5 para explicar algunas cosas que encontramos aquí. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, algunos estudiosos bíblicos se atreven a asegurar de que este otro ángel del que está hablando Juan es el Señor Jesucristo. Desde mi punto de vista y desde mi parecer, humildemente, considero que no es el Señor Jesucristo.
por una razón y podríamos decirla. El Señor es el que está abriendo los sellos. En este caso, Él está abriendo el séptimo sello para darle apertura a las 7 trompetas, al otro paquete de juicios. Entonces, por esa razón, no puede ser el Señor Jesucristo. Ahora, otro ángel debe ser un ángel con una dignidad maravillosa en el cielo, al que se le confía este oficio, que sin lugar a dudas, pues lógicamente representa ese ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Quienes ofrecían el incienso al Señor en el tabernáculo eran los sacerdotes. Y sin lugar a dudas este ángel, pues lógicamente es digamos que es una figura, es un símbolo que representa ese oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es el Señor Jesucristo. Ahora, lo que quiero rescatar de este paréntesis es la importancia que se le da aquí a las oraciones. La oración. Dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Eso nos lleva a pensar, mis hermanos queridos, que las oraciones que elevamos nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no son en vano. No son en vano. Nuestras oraciones son aceptadas por el Señor. Son como ese incienso, son un aroma que agrada al Señor. El Señor se agrada cuando usted y yo oramos. A veces tenemos muy en poco el valor de la oración y la descuidamos con facilidad. Pero creo que este paréntesis nos lleva a reconsiderar el tema de la oración en nuestras vidas. Hasta dónde nuestra oración puede convertirse en ese incienso que el Señor quiere oler de nosotros. Si hablamos en términos personales, si hablamos de una iglesia local, el Señor quiere ese incienso de la oración permanentemente. Así que no es en vano nuestras oraciones, no es en vano elevar nuestro clamor al cielo, no es en vano nuestras lágrimas. A veces es mal visto para algunos de que alguien se quebrante en la presencia del Señor, de que alguien gima delante de la presencia de Dios, pero viendo esto, yo creo que a Dios le agrada enormemente que nosotros, sus hijos, nos derramemos en la presencia del Señor. Y de hecho, mis hermanos queridos, no hay una experiencia más hermosa, más que nos ministre tanto, o al menos en lo personal a mí me ministra el poder llorar en la presencia del Señor, el poder descargar todas nuestras cargas delante del Señor, porque con nuestro quebranto le estamos diciendo: Señor, aquí estoy impotente, no puedo, hay cosas que tal vez no entiendo, hay cosas que no puedo hacer realmente, me siento impotente frente a ciertas situaciones y frente a ciertas tentaciones, frente a ciertos problemas, y entonces eso se convierte en ese incienso que el Señor quiere oler y quiere recibir y quiere agradarse con respecto a nosotros, su pueblo. Si lo hacemos individualmente o lo hacemos localmente o cada familia, pero quiero hacer el realce a eso, que le demos el valor a lo que representan nuestras oraciones. Aunque a veces no veamos una respuesta como tal vez nosotros pensamos que debiera estar, sin embargo, toda oración Dios la acepta, toda oración Dios se agrada de ella. Y si ustedes me permiten decirles algo, toda oración tiene una respuesta de parte del Señor. El problema es que nosotros estamos predispuestos a siempre querer recibir de parte del Señor una respuesta afirmativa. Pero existen 3 respuestas de parte del Señor. Una es afirmativa, cuando nuestra oración, nuestro ruego, pues está dentro del propósito y la voluntad del Señor. El Señor pues nos contesta de esa manera afirmativa. La otra es negativa. Definitivamente, cuando Dios ve que una oración o una petición nuestra en vez de hacernos bien nos va a hacer daño, pues lógicamente Dios va a decir no. Y Él tiene sus formas y sus maneras de cómo hacernos entender que lo que le estamos pidiendo no es conforme al propósito ni conforme a su voluntad. Entonces,
Por un lado está la oración o la respuesta afirmativa, por el otro lado está la negativa, pero hay otra respuesta que podríamos mencionar aquí, y es que todavía puede ser que para algunas peticiones nuestras no es el tiempo. Y entonces el Señor nos dice, espérate un momentico, todavía no es mi tiempo, todavía no es el momento. Y hay que dejar algo claro aquí, y es que Dios para todo tiene un tiempo perfecto. Y cuando las cosas ocurren en el tiempo perfecto, todo fluye de maravilla, todo es de bendición. Y pues, ¿qué podríamos nosotros, vamos a decir, especular con respecto a la voluntad perfecta del Señor? Si ese es el tiempo, amén. Si nos toca seguir esperando y seguir clamando y seguir intercediendo, lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos nuestra certeza de que nuestra oración ha sido escuchada y que Dios oye nuestras oraciones. El Salmo dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Entonces, mis hermanos queridos, quiero llevarlos a esa reflexión. Pensemos qué tanto valor le damos nosotros a la oración y con qué intensidad lo hacemos. No es tanto el tiempo largo que pasemos orando, no, es la intensidad con que lo hagamos, es la pasión con que lo hagamos, es la convicción con que oramos al Señor, porque de nada nos sirve invertir determinado tiempo, determinado minuto, tal vez horas, arrodillados, hincados, como querramos, pero sin la certeza de que Dios está escuchando mi oración. Podemos orar poco tiempo, pero estar seguros de que Dios escucha mi oración, de que mi oración no se quedó ahí en el techo o se quedó ahí en el espacio, sino que llegó al trono de Dios. Y allí está nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. A Él sea toda la gloria y toda la honra, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede a favor de nosotros. Entonces, cual sacerdote, Él ofrece nuestro incienso y desde allí intercede y le dice, Padre, mira, mis hijos están clamando, mira, aquel hijo mío está con esta necesidad, e intercede delante de nuestro Padre Celestial. Aleluya, para que el Señor entonces traiga la respuesta y la solución oportuna a todas nuestras situaciones que elevamos a través de nuestras oraciones. El versículo 5 termina, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Todas estas cosas que sucedieron, truenos, voces y relámpagos, un terremoto, como el preludio de lo que va a ocurrir cuando comiencen a sonar las trompetas. Esto pareciera como una película de drama, pero así va a ocurrir, así va a ocurrir. Esto no es otra cosa que el preámbulo de lo que va a ocurrir. Y entonces en el versículo 6 comenzamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta de las 4 trompetas, que es lo que nos compete en el capítulo 8, que van a ser juicios que tienen que ver, que van a afectar a la naturaleza misma. Vamos a ir mirándolo poco a poco. Verso 6. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quiénes son esos 7 ángeles? No sabemos, son designados por Dios para este momento. Y dice que el primer ángel, verso 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. O sea, un juicio directo contra la vegetación. Y esto, vamos a decir, no podemos pasar por alto
que estas 4 trompetas que vamos a mirar aquí tienen mucho que ver con los juicios que Dios envió en la antigüedad a Egipto. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de allí de la esclavitud egipcia, el Señor envió juicios contra Egipto que afectaron a la naturaleza también. Y entonces aquí dice que fue afectada la vegetación, que hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar toda esta hecatombe. Si hoy por hoy las políticas internacionales luchan, y bueno, de alguna manera a veces pienso que se extralimitan tratando de conservar la naturaleza, de que no se deforeste de manera extrema, cuidando el planeta, en fin, etcétera, etcétera, pues bajo este juicio van a quemarse la tercera parte de los árboles. No sabemos de qué manera, algún incendio forestal, bueno, qué sé yo, pero total es que la vegetación va a ser afectada. Y todo esto tiene lógicamente daños colaterales, consecuencias colaterales. Sabemos que los árboles son los que de alguna manera conservan el oxígeno del planeta, purifican el aire, purifican el oxígeno, el que usted y yo respiramos. Entonces, todo no solamente es como pensar en un gran incendio, global, sino también los daños colaterales que esto va a causar. Entonces, el primer juicio va a afectar a la vegetación. Dice, y que se quemó toda la hierba verde. Árboles frutales, es decir, que van a escasear las frutas. Bueno, un sinnúmero de consecuencias que van a venir por razón de esta primera trompeta que se hace sonar. Y entonces me parece muy oportuno decir, y es que todo esto lleva consigo el traer el dolor y sufrimiento, porque vamos a decir, la razón de ser de un juicio es precisamente que la gente sufra. Y bueno, gracias a Dios nosotros, los que tenemos ese perfil teológico, le damos gracias a Dios que cuando esto vaya a suceder o esté sucediendo, la iglesia no va a estar aquí. Pero hay de aquellos que estén en este tiempo, que tengan que sufrir todas estas consecuencias trágicas de ver casi que el planeta, la tercera parte del planeta ha hecho un incendio, un humo por todos lados. Y si aquí hace unos días atrás en Canadá que hubo un incendio y todo ese humo se vino para el territorio de los Estados Unidos y eso afecta, y en fin, ¿cómo será en este momento cuando la tercera parte de la geografía del mundo, de la vegetación del mundo va a quemarse? Entonces simplemente hacemos el ejercicio de pensar lo terrible que va a ser esto. Versículo 8 viene el toque, dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces, ahora es el mar el que va a ser afectado por este segundo juicio. Dice que una gran montaña ardiendo. Algunos piensan que puede ser un meteoro que va a caer sobre los océanos y va a causar todo lo que aquí se predice. Es válida la teoría, pero otros piensan que va a ser un gran volcán oceánico el que va a hacer erupción en ese momento
y va a causar todo este desastre que habla aquí Apocalipsis. Entonces dice que una gran montaña ardiendo en fuego, un gran volcán va a hacer erupción en alguna parte de los océanos del planeta Tierra, y esto va a causar que la tercera parte del mar se convierta en sangre. Tal vez tiene que ver con lo rojo de la lava. Quienes han tenido la oportunidad de ver, a través de videos, o los que hayan vivido cerca, la lava pues tiende a ser roja, en medio de una erupción volcánica. Y algo tiene que ver con lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Y esto traerá consigo que la tercera parte del mar se convierta en sangre, y dice que muere la tercera parte de los seres vivientes, peces y todos los animales marinos que haya allí van a morir a causa de este juicio. Ahora, el hecho de que mueran pues es inevitable, pero luego vienen los daños colaterales. Las aguas se van a infectar y digamos que la pudrición y todo esto pues va a causar mucho más daño del que aparentemente se ve aquí. Entonces esto será inevitable, esto será terrible. El solo hecho de pensarlo pues causa escozor en la vida de uno, y volvemos a lo mismo, gracias al Señor no vamos a estar aquí. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquellas embarcaciones, barcos transatlánticos, submarinos que estén en ese lugar geográfico donde este juicio va a afectar a los mares, pues van a ser destruidos. Entonces, simplemente quiero añadirle algo aquí. Vamos a simplemente a pensar que hayan allí buques de guerra, que hayan submarinos con ojivas nucleares, y que por causa de este juicio pues hagan su actividad. Todo eso va a llevar consecuencias terribles para el planeta Tierra. Entonces, que Dios nos ayude a ser fieles, mis hermanos queridos, y tenemos que hacer un esfuerzo enorme y cada día humillarnos en la presencia del Señor, para que Dios nos dé las fuerzas para mantenernos fieles, y el día que el Señor decida venir por nosotros, estar listos y preparados para no estar presenciando estos juicios que van a venir sobre el planeta Tierra y sobre todo sobre los moradores de la tierra. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Tercer juicio va a afectar a las aguas dulces. Afectó al mar, que es el agua salada. Ahora afecta todo ese caudal de aguas dulces, potables, las aguas de las que usted y yo nos beneficiamos todos los días. Y habla de una estrella, y esa estrella sí puede ser un meteoro, puede ser un meteorito que cae del espacio y que va a afectar a los ríos. ¿De qué manera? Pues no sabemos, la verdad. Pero yo me atrevería a pensar lo siguiente, hermano. No es un pedazo de meteoro que cae sobre un río, porque hay muchos ríos en el mundo. Yo me atrevería a pensar que esto tiene que ver con todo ese avance bacteriológico, todas esas armas químicas y bacteriológicas que tienen las grandes potencias, que de manera deliberada pueden ser lanzadas a la naturaleza, y eso pues llevará a envenenar las aguas dulces. Podría ser una teoría, y es válido pensar en eso.
Lo cierto es que la tercera trompeta va a afectar de manera directa el agua potable, el agua dulce. Ahora, yo no sé si usted alcanza a visualizar qué pasaría si no tuviéramos agua para beber. Los que piensan en el futuro y en las guerras lejanas hacia el futuro, algunos se han atrevido a decir que las guerras hacia el futuro serán por agua. Y nosotros en este continente americano gozamos de gran fuente de agua. Tenemos buenos ríos con gruesos caudales y que nos beneficiamos de alguna manera, pero hay países en el mundo donde no gozan de todo ese caudal de agua y entonces tienen que comprar agua de otros países. ¿Se podrá usted imaginar que no tengamos agua? Terrible. Sería la vida una cosa bestial pensar en eso. Y con todos estos cambios climáticos donde los veranos se hacen cada vez más difíciles, más insoportables, y no tener agua para beber, eso es una tragedia, eso es un juicio terrible, hermano. Entonces, la tercera trompeta va a afectar los ríos. Se van a convertir en amargas, van a ser impotables, la gente no va a poder tomar agua. Las grandes reservas que tengan se van a escasear pronto. Entonces esto va a causar una cosa muy, pero muy terrible, hermanos. Muy terrible. Ay de los moradores de la tierra, es el clamor que viene más adelante. Ay de los moradores de la tierra. Por eso volvemos a hacer ese llamado a la iglesia, a cada hermano, de manera directa. Exhortamos a que cada hermano tenga claro cuál es su convicción, cuál es su postura con respecto a estas cosas, a esta realidad profética en la que estamos viviendo. Estamos a las puertas de que el Señor venga por su iglesia y no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Tenemos que estar prestos, listos, preparados, porque hay de los moradores de la tierra. Versículo 12 dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Eso quiere decir que el sol va a ser afectado, la luna, las estrellas. Eso me lleva a hacer un ejercicio rápido, y es que si hablamos del día, generalmente el sol alumbra durante 12 horas aproximadamente. Si la tercera parte del sol es afectada, quiere decir que 4 horas, es decir, el sol después de este juicio va a alumbrar 8 horas solamente. Y las noches, si la luna más o menos en todo su esplendor proyecta cierta luz en medio de la noche, pues usted se podrá imaginar entonces las tinieblas que van a ver. Y no le hace recordar las tinieblas de Egipto, que dicen que eran tan densas que casi que se podían palpar. Lo curioso de ese juicio era que mientras los egipcios estaban en tinieblas, el pueblo de Israel gozaba de luz. Alabado sea el Señor. Entonces los días serán más cortos y las noches serán mucho más largas, pero sin nada de luz. Las estrellas en una tercera parte dejarán de fulgurar, dejarán de brillar en el cielo. Y bueno, todo esto de alguna manera, tendríamos que ser científicos o astrónomos para poder determinar en qué afecta el hecho de que las estrellas no alumbren, de que la luna no alumbre en una tercera parte, de que el sol deje de brillar durante una tercera parte del día. Tiene sus efectos colaterales en el diario caminar, en el diario vivir de nosotros los seres humanos. Total, mis hermanos queridos,
lo que hay que resaltar aquí es que toda la naturaleza va a ser afectada. Toda la naturaleza, la vegetación, el mar, las aguas dulces y en este caso el sol, las estrellas y la luna. Con sus efectos negativos, con sus daños colaterales que van a afectar el comportamiento y el diario vivir de la humanidad que esté para este momento. Y termina el capítulo 8, el versículo 13 dice: y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay. 3 ayes, a lo mejor por cada una de las trompetas que restan. Hasta aquí van 4 trompetas sonadas, cada una de ellas, como ya hemos dicho, un juicio sobre una parte de la naturaleza, y quedan 3 pendientes. Entonces cada ay sería por cada una de esas trompetas que todavía faltan, que sería el tema del capítulo 9. Ay de los que moran. Y aquí volvemos a recordar que ese término de los que moran sobre la tierra o los moradores de la tierra tienen que ver con todos aquellos que no quisieron oír el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, que cerraron sus oídos y cerraron su corazón para no creer al mensaje del evangelio. Ellos son los que van a sufrir las consecuencias de todos estos juicios que hasta aquí hemos visto, y los que faltan, porque como que aquí sube de nivel, como que aquí las cosas se van a ir empeorando cada vez más, van a subir de nivel los juicios de parte del Señor. Y esto me hace pensar en algo, y a veces la gente se podrá preguntar, pero ¿será esto justo? Si Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué somete a la humanidad a semejantes juicios? Mis hermanos queridos, lo hemos visto en algún momento del estudio y lo hemos explicado. Dios es justo en sus juicios. Dios no hace esto por capricho, porque se le antojó y no. Esto fue provocado. ¿Sí? La copa de Dios se rebosó por causa del comportamiento de la humanidad. Y cuando hoy vemos a la humanidad como está perdida, desenfrenada, sin vergüenza, perdieron el pudor y en unos comportamientos completamente contrarios al diseño, al propósito de Dios, pues mi hermano querido, esto llena la copa, la ira de Dios. Y aquí vemos entonces como expresaban aquellos hombres al final del capítulo 6 que estaban enfrentados a la ira del Cordero de Dios, con justa razón. No puede haber nadie que esté haciendo conjeturas y tal vez censurando lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios está haciendo aquí lo está haciendo con justa causa, con justa razón, porque los hombres lo llevaron a que Dios actuara de esa manera. Y entonces aquí vemos estos ayes. Hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Esto va a seguir subiendo de dimensión, de nivel. Cada vez los juicios van a ser más terribles. El dolor que van a causar, el sufrimiento. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? Que a pesar de que los juicios estén provocando dolor, sufrimiento en la humanidad, más adelante vamos a ver que los hombres no se arrepintieron de sus malas obras, de sus pecados, y siguieron, y bueno, tal vez hasta vociferaron contra Dios y lo tildaron de injusto, y bueno, en fin, etcétera. Esa es como la respuesta natural del ser humano que no quiere aceptar de que Dios es un Dios justo. Y volvemos, y quiero ir terminando en esta ocasión haciendo realce a ese atributo de la misericordia.
En medio de todo esto juicio, en medio de todo esto, este cuadro de dolor, de sufrimiento que va a causar no solamente la naturaleza, sino a los hombres en aquellos días, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su amor, Dios envía, tiene a los 144,000 predicando. Alabado sea el Señor. Luego vamos a encontrar a los 2 testigos que van a venir y Dios, luego van a venir 3 ángeles. Y bueno, hermano, o sea, el ministerio del Espíritu Santo estará ahí también en esa actividad, bueno, enfocado al pueblo de Israel, pero también llevando a los gentiles a que crean, porque el que convence del pecado es el Espíritu Santo. Y ahí vemos que en medio de la ira, del enojo de Dios, Dios muestra su misericordia. Así que no deja huérfana a esta generación de moradores de la tierra, no los deja sin la oportunidad de que la gente se arrepienta. Así que cuando se presenten delante del Señor, cuando esta gente comparezca ante el juicio del gran trono blanco, no van a tener ninguna excusa tampoco. Y recibirán lo que bien merecen sus actos. El hecho de que no quisieron creer y que vivieron a su antojo y vivieron como se les dio la gana vivir, pues van a recibir el pago de sus actos. Recuerde que Pablo en ese mensaje a los romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanos queridos, quedamos hasta aquí con ese lamento de que van a venir otros juicios peores que los que hasta aquí hemos considerado a la luz de la palabra. Entonces, mis hermanos queridos, quedamos aquí, luego continuamos con la ayuda del Señor el capítulo 9. Que el Señor me los bendiga a todos y gracias. Bendiciones para todos.